Un físico danés, Niels Bohr, propuso una explicación y revisó el modelo. En 1913, cuando solo tenía 28 años, Bohr sugirió un modelo del átomo, del que actualmente usamos partes. El modelo del átomo de Bohr también tenía un núcleo denso con carga positiva en el centro, como el Sol, con electrones orbitándolo. Bohr propuso que los electrones se movían en caminos circulares a distancias fijas del núcleo. Los diferentes caminos representan diferentes niveles de energía. Él dijo que los electrones tenían cantidades fijas de energía. Los electrones de energía baja orbitan cerca del núcleo, y los electrones con energía alta orbitan más alejados. Cuando vemos los electrones en sus niveles de energía, nos ayuda a entender cómo los átomos pueden compartir electrones, uniéndose para formar moléculas, como esta molécula de agua. En 1922, Niels Bohr ganó el premio Nobel por su modelo atómico. Átomos que comparten electrones. Al usar el modelo de Bohr del átomo, vamos a ver cómo los átomos se unen para formar una molécula. Pero antes hay una regla que necesitamos recordar. Reglas de la ciencia. Los átomos tienden a la estabilidad. Los átomos tienden a la estabilidad. En otras palabras, quieren ser estables. Así que tratan de crear niveles de energía, ya sea llenos o vacíos. Si el nivel exterior de un átomo está casi lleno, trata de ganar un electrón de otro átomo. Y si el nivel externo está casi vacío, tratará de ceder un electrón a otro átomo. Bien, estos electrones externos se llaman electrones de valencia. Electrones de valencia. Entendí. En algunos casos, cuando dos átomos interactúan, un electrón de cada uno es atraído al otro átomo. Estos electrones se mueven a una área central porque son atraídos a ambos núcleos. Ambos átomos comparten estos electrones de valencia, formando lo que se llama enlace covalente. Los dos núcleos se conectan por los electrones que comparten. ¿Y el átomo ahora es más estable? Sí. Las sustancias que se forman así se llaman compuestos moleculares. ¿Y conoces un ejemplo común? El agua. Los átomos de hidrógeno y oxígeno comparten electrones de valencia. Así es, para formar un enlace covalente. Los átomos tienen un electrón en su envoltura externa, pero necesitan dos o ninguno para ser estables. El átomo del oxígeno tiene 6 electrones en el nivel externo, pero necesita un total de 8 para ser estable. Así que cada átomo de hidrógeno comparte un electrón con el átomo de oxígeno. El resultado es un orden más estable, la molécula de agua. Los electrones compartidos hacen del agua una molécula polar, porque hay un lado con carga negativa y un lado con carga positiva. ¿Por qué cada lado de la molécula del agua tiene una carga diferente? Hay el mismo número de cargas positivas y negativas en la molécula del agua, pero puedes ver que la forma no es simétrica. Así que los átomos de hidrógeno están aquí y el átomo de oxígeno está acá. Correcto. La molécula de agua tiene una carga positiva aquí en el lado del hidrógeno y una carga negativa aquí en el lado del oxígeno. Porque los electrones no están compartidos por igual. Así es. Molécula de agua. Los electrones que son negativos pasan más tiempo circulando alrededor del átomo de oxígeno. Esto deja un excedente de carga positiva alrededor de los átomos de hidrógeno. Así que la molécula de agua tiene un lado con una carga negativa ligera y un lado con una carga positiva ligera. Ahora puedes deducir por qué el agua fue atraída a nuestras dos varillas con carga. Porque cuando acercas una varilla de carga positiva a un chorro de agua, los lados negativos de las moléculas de agua, los de oxígeno, son atraídos. ¿Y por qué fue atraída el agua por la varilla de carga negativa? Cuando acercas una varilla de carga negativa al agua, los lados de carga positiva, los átomos de hidrógeno, son atraídos. Correcto. Ya viste un clip flotando. La estructura asimétrica de la molécula del agua significa que hay grandes fuerzas de atracción o de cohesión entre las moléculas de agua. A cada molécula de agua la sostienen en su lugar los lados positivos y negativos que rodean a las moléculas de agua. Estas fuerzas de atracción tienen un nombre especial: enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces de hidrógeno son la clave de las singulares características del agua.
¿Son como los enlaces entre los átomos de hidrógeno y oxígeno que mantienen unida la molécula del agua? No exactamente. Son una fuerza de atracción entre moléculas de agua. ¿Cohesión? Exactamente. Los enlaces de hidrógeno son los responsables de la fuerza de atracción entre las moléculas de agua. Esto es lo que hace al agua especial. La estructura asimétrica de la molécula de agua significa que tiene una carga negativa aquí por el átomo de oxígeno más grande y cargas positivas aquí por los átomos de hidrógeno más pequeños. Esta forma permite que las fuerzas de atracción entre las moléculas, o enlaces de hidrógeno, mantengan unidas las moléculas de agua. Se requiere una gran cantidad de energía para vencer la fuerza de estos enlaces de hidrógeno. Es por eso que el agua tiene altos puntos de congelamiento y ebullición. Superficie de alta tensión. Alta capacidad de calor específico. También nos explica por qué el hielo flota en la superficie del agua líquida, que es la anomalía de densidad. Y todas las características especiales del agua se relacionan con la forma y naturaleza polar de esta molécula. ¿Cómo se relaciona esto con la forma de la molécula de agua? ¡60 segundos de ciencia! Normalmente cuando congelas algo se hace más denso, se contrae, ocupa menos espacio. Por ejemplo, esta grasa líquida de cocina es menos densa que la grasa de cocina congelada. ¿Ves la forma cóncava en el frasco? ¿Y por qué el agua es diferente? Se expande cuando se congela. Esta es la historia interna. Al comenzar a enfriarse el agua, las moléculas se hacen más lentas y se juntan más, se contrae. Luego, la naturaleza polar de cada molécula de agua se hace cargo. Las cargas iguales se rechazan y crean espacios en los que otras moléculas de agua no pueden entrar debido al rechazo eléctrico. Durante el congelamiento, las moléculas de agua se ordenan para formar esta rejilla hexagonal. Así que el agua congelada ocupa más espacio que el agua líquida. Durante el invierno, el agua se congela y se deshiela, expandiéndose y contrayéndose. El resto del año, las cuadrillas están ocupadas reparando el daño causado por el hielo. La forma del agua. Esta es la forma del agua. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ordenados a un ángulo de 104.45 grados para formar una molécula de agua. Y esta es la forma del agua, una sustancia extraordinaria y hermosa que nos mantiene vivos. Sabemos cómo es en el océano o en la tina, pero la estructura molecular hace al agua especial. Molécula de agua. 2 átomos de hidrógeno, cada uno comparte un electrón con un átomo de oxígeno central. El lado del oxígeno de la molécula es ligeramente negativo y el lado del hidrógeno es ligeramente positivo. Esto da al agua su naturaleza polar. Debido a que el agua es una molécula polar, la atraen cargas positivas y negativas. También la atraen los lados positivos y negativos de moléculas de agua vecinas. Esta fuerza entre moléculas vecinas da al agua su superficie de alta tensión. La gran fuerza entre moléculas vecinas significa que requiere mucha energía para hacer que las moléculas se muevan más rápido. Lo que explica por qué el agua tiene tan alta capacidad de calor específico. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua causan que el agua se expanda al congelarse. Cargas iguales se rechazan en el cristal, así que en lugar de hacerse más densa al congelarse, el agua se hace menos densa.